Antes que nada, quiero hacerte una invitación especial. Mientras sigues esta historia, cuéntame en los comentarios desde dónde me estás viendo. Quiero saber hasta dónde llegará esta historia. Y claro, si te gustan las historias que nos tocan el corazón, ya suscríbete al canal y dale like. Eso ayuda mucho a que relatos como este se difundan por el mundo. Ahora, respira profundo e imagina el sol quemando todo lo que existe a tu alrededor, un hombre marcado por el pasado y un caballo cansado, pero firme, cruzando el desierto como quien carga un secreto que nadie más soportaría. Así comienza el día en que Nolan Burke decidió enfrentar sus fantasmas en el corazón seco de Sonora. Nolan Burke no era un nombre que se pronunciaba en voz alta. Quienes lo conocían recordaban el callejón de McCleary, un callejón que aún hoy dicen llora sangre cada vez que llueve. Nunca se enorgulleció de lo que hizo ahí, pero tampoco pidió disculpas. Después de aquel día, Nolan desapareció como una sombra, tragada por el polvo, y comenzó a vagar de ciudad en ciudad, vendiendo sus puños al mejor postor e intentando, en vano, perdonarse. A sus 42 años, llevaba en el rostro surcos que parecían esculpidos por el viento del desierto, y en los ojos un cansancio que nunca dormía. La única compañía de Nolan era Alazán, un caballo ya viejo, de pelaje color herrumbre, que cojeaba de la pata delantera izquierda desde una pelea con coyotes en las montañas de Dragoon Pass. Alazán era más que un caballo. Era testigo de todo lo que Nolan intentó enterrar en la arena. Aquella mañana avanzaban despacio, en silencio, como si cualquier ruido pudiera despertar a los fantasmas que el hombre intentaba mantener dormidos en el pecho. Entonces el silencio se rompió. Primero, Nolan pensó que fuera el viento. Sonora tiene ese don de engañar a quien ya ha perdido todo. Pero lo que escuchó después fue distinto. Un hilo de voz, quebrado por la sed, que parecía salir de dentro de la tierra. Nolan detuvo a Alazán, inclinó la cabeza, cerró los ojos, intentando entender si era su mente jugando trucos. Pero no era delirio. El susurro estaba ahí, perdido entre los arbustos secos y las piedras que brillaban como cuchillas bajo el sol. Nolan desmontó despacio, sintiendo el calor subir por las suelas de las botas. Cada paso era una apuesta contra el tiempo. El sonido se hizo más claro. Una voz de mujer, pidiendo ayuda, casi suplicando, como quien ya no cree que alguien responda. El pecho de Nolan se apretó de una forma que no sentía desde la noche en que vio morir a su hermana. No le gustaba recordar, pero esa voz trajo todo de vuelta: la sangre, el olor al miedo, el sabor del polvo en la boca. Y por primera vez en años sintió que tenía que hacer algo bien. A pocos metros de ahí, bajo una higuera retorcida que parecía un brazo seco apuntando al infierno, Nolan vio la jaula. Era de hierro oxidado, lo suficientemente grande para atrapar un animal, pero dentro había una niña, no más de 20 y pocos años, piel quemada bajo el sol, labios agrietados como si fueran barro seco. Evelyn Grace Langford. No sabía su nombre aún, pero ya sabía que no había vuelta atrás. Quien encierra a una chica así no merece respirar el mismo aire que un hombre que carga la culpa en los hombros. Nolan se acercó a la jaula, sintiendo la garganta arder con el polvo caliente que levantaba el viento. Por un segundo pensó si aquello no era una trampa. El desierto es traicionero, y la gente desesperada hace cosas que hasta el diablo sospecha. Pero cuando vio los ojos de la niña, no tuvo más duda. Eran verdes, pero tan profundos que parecían pozos sin fondo, pidiendo ayuda sin emitir sonido. Ella no gritó, no suplicó de nuevo. Solo lo miró como si ya no fuera humana, como si se hubiera convertido en parte de esa jaula de hierro y calor. Se agachó, apoyó los dedos en la reja oxidada, tratando de no mostrar el nudo que se formaba en la garganta. Por dentro, todo en él gritaba para salir corriendo de ahí,
Pero las piernas no obedecieron. La niña respiraba con dificultad. El pecho subía y bajaba como un fuelle roto. En ese instante, Nolan se dio cuenta de que ya había visto esa expresión antes, en los cerdos que su padre dejaba sangrar en el corral cuando él era niño. Y eso dolió de una manera que ninguna puñalada que había recibido se acercó a doler. Sin decir palabra, sacó el cantimplora atada a la silla de alazán y abrió la tapa despacio. Acercó el agua a los labios de la niña, pero ella no se movió. Fue necesario tocar la orilla del cantimplora en sus labios agrietados para que por instinto tragara la primera gota. Su garganta se movía como si tragar fuera una lucha. Y lo era. Mientras tomaba sorbos cortos, Nolan miraba a su alrededor, atento a cualquier señal de emboscada. Pero allí, además del viento y el cielo que parecía querer aplastarlos, no había nada más. Solo el peso de una historia que no conocía, pero que ya sabía que no terminaría bien. Cuando ella abrió la boca para hablar, la voz salió en un suspiro ronco, más caliente que el sol que quemaba la piel de Nolan. «No me dejes aquí», fue todo lo que pudo decir antes de atragantarse. Él sostuvo su cabeza con cuidado, sintiendo el cabello pegajoso, duro por la sal y el sudor. No sabía quién había hecho eso, pero juró para sí mismo, en silencio, que encontraría a quien fuera, y haría lo que siempre hizo mejor, acabar con quien lo mereciera. El peso del arma en la cintura parecía más ligero ahora que tenía un propósito de nuevo. Poco a poco, Evelyn, aún sin saber su nombre, pero ahora dándole uno en la mente para poder conversar con su propia conciencia, respiraba mejor. Sus manos temblaban, tratando de agarrar el cantimplora como si fuera un salvavidas en medio de un mar de fuego. Nolan miró la cerradura de la jaula, un candado antiguo, corroído, pero aún firme para sostener una vida dentro. Sabía que no iba a abrirlo con delicadeza. Buscó en la mochila una palanca pequeña, una herramienta que guardaba desde el día que escapó de McCleary, casi como un trofeo de malos recuerdos. Respiró profundo, apoyó el hierro en la cadena y comenzó a forzar. Cada chasquido del óxido era un escalofrío en la espina dorsal. Mientras tanto, Evelyn observaba con ojos que mezclaban miedo y una pizca de esperanza. Cosa rara de ver en medio de la nada. Cuando el candado se abrió con un chasquido seco, Nolan sintió una punzada en el pecho. No era solo metal lo que se estaba rompiendo ahí. Era una parte de él que se despedazaba junto. Detrás de ese hombre curtido había todavía un resto de quien fue antes de que la oscuridad se apoderara. Y por alguna razón que no entendía bien, esa niña acababa de despertar todo eso de nuevo. Cuando la puerta chirrió y se abrió, Evelyn no salió corriendo como Nolan medio que esperaba. Se quedó ahí, sentada, como si no creyera que las rejas realmente habían desaparecido. Él tuvo que extender la mano, casi como si sacara a alguien de un mal sueño. Sus dedos eran delgados, fríos, a pesar del calor absurdo que hacía. Cuando tocaron la palma curtida de él, Nolan sintió un escalofrío que nada tenía que ver con miedo. Era como si por un segundo hubiera vuelto a ser alguien en quien se podía confiar. Con esfuerzo, ella se levantó, tropezando con su propio peso. El vestido que llevaba, si es que podía llamarse vestido, era solo un trapo sucio que había visto días mejores, quizás años. Tenía marcas moradas en los brazos, algunas antiguas, otras aún frescas. Nolan no preguntó nada. No era momento de hablar. Solo pasó el brazo por su espalda y la ayudó a caminar hasta Alazán, que observaba todo con esos ojos oscuros de quien entiende más de lo que muestra. Mientras ayudaba a Evelyn a subir al caballo, Nolan sintió el viento cambiar. Era sutil, pero quien vive en el desierto sabe cuando el aire lleva amenaza. Miró hacia atrás, tratando de olfatear cualquier señal de movimiento más allá de las sombras que temblaban en el suelo. Nada. Pero el silencio
Era pesado, casi sólido. Era como si el mismo desierto contuviera la respiración, esperando a ver qué haría a continuación. Y, en el fondo, Nolan sabía que sacar a la chica de ahí era solo el comienzo de un problema mucho mayor. Con ella montada detrás de la silla, sosteniéndose como podía, Nolan se acomodó al frente, sintiendo el peso de ella apoyado en su espalda. Era demasiado ligero. Gente que no come hace días queda así. Un soplo de vida que parece que va a desaparecer con cualquier... Un tropiezo. Dio un leve chasquido con la lengua y Alazán comenzó a andar despacio, pisando firme, levantando pequeños remolinos de arena. A cada paso, Nolan miraba a los lados, desconfiado de cada piedra, cada arbusto retorcido. Quien encierra a alguien en medio de la nada no lo hace para rendirse fácil. El camino hasta la única carretera de tierra que conectaba ese punto muerto con alguna ciudad era largo. Pero Nolan ya había pasado por senderos peores, con deudas mayores y heridas más feas. Mientras avanzaban, Evelyn apoyó la frente en su espalda, soltando un suspiro que pareció arrancar toda la fuerza que aún le quedaba. Fue en ese instante que él escuchó, bajito, como si fuera solo para él: «No debiste sacarme de ahí». El corazón de Nolan dio un salto, pero no dijo nada. A veces, la peor parte de hacer lo correcto es saber que nunca viene sin consecuencia. El sol ya comenzaba a moverse detrás de las montañas, pintando todo de naranja quemado, cuando Nolan decidió detenerse cerca de una formación rocosa que, desde lejos, parecía una iglesia en ruinas. Allí tendrían algo de sombra, al menos por una hora. Desmontó despacio, ayudó a Evelyn a bajar. Ella se sentó en la arena, abrazando sus rodillas huesudas contra el pecho, mirándolo con una mezcla de miedo y gratitud que Nolan no sabía cómo descifrar. Respiró profundo, sacó el arma del cinturón, revisó las balas. La noche llegaría pronto, y con ella sabía que ya no estarían solos. Nolan se alejó unos pasos, mirando el horizonte que comenzaba a tragar el día. El cielo allí tenía un color que no veía desde niño, un púrpura pesado, mezclado con tonos de herrumbre. Era como si el desierto quisiera recordar que, por más que intente hacer diferente, siempre habrá algo que lo tire de vuelta al suelo. Sentado en una roca, observaba a Evelyn, que se mecía hacia adelante y atrás, como si intentara calentarse, aún con el calor todavía pegado en la piel. Mientras tanto, dentro de su cabeza, la pregunta martillaba: ¿quién hace algo así? ¿Quién deja que alguien se pudra en una jaula en medio de la nada? Nolan ya había visto gente mala suficiente para llenar 1000 tumbas poco profundas, pero eso era distinto. Había crueldad ahí, pero también miedo. Quien encierra a una persona así quiere esconder más que castigar. Era lo que pensaba, sin estar seguro si realmente quería descubrir el resto de esa historia. Sacó un trozo de carne seca de la mochila, lo rompió con los dientes, se lo ofreció. Evelyn tomó despacio, como si eso fuera a explotar en cualquier segundo. Mordió, masticó con cuidado, los ojos fijos en él, como si intentara entender quién era ese hombre que había aparecido de la nada. Nolan no sonrió, no dijo nada. Solo masticó su parte, en silencio, compartiendo migajas como si fuera un pacto mudo entre dos forasteros que no eligieron cruzarse. Cuando terminó de tragar el último pedazo, se pasó la mano por la boca y finalmente dijo algo más claro. La voz aún era débil, pero cargaba un peso que parecía mayor que ella. «Van a venir por mí, no me dejarán ir». Fue como si Nolan escuchara un trueno en medio del desierto. Respiró profundo, volteó el rostro a un lado, escupió un pedazo de carne que quedó atorado en un diente. Ya sabía que eso iba a pasar, pero escucharlo de su boca hacía todo real de una manera que dolía más que un tiro mal curado. De repente, un ruido seco rompió el aire detenido. Era como si alguien hubiera pateado una piedra grande justo detrás de la formación rocosa. Nolan se levantó de un salto, sacó el arma y apuntó hacia el sonido.
Evelyn se encogió, el cuerpo entero temblando, las rodillas golpeándose entre sí. Por un segundo solo se escuchaba el viento lamiendo la piedra y la respiración pesada de los dos. Nolan sintió la palma sudar, cosa rara para quien ya había disparado tantas veces sin temblar. Dio 2 pasos adelante, dedo firme en el gatillo, el corazón latiendo a un ritmo que conocía bien, el mismo de cuando todo sale mal en un segundo. Apoyó el hombro en la roca, miró despacio, y entonces vio una sombra agachada, intentando escabullirse entre las piedras, sosteniendo algo que brillaba. Quizás un cuchillo, quizás un tubo de hierro. No se podía saber, pero una cosa era segura. Eso no era un coyote ni un viajero perdido. Era alguien que había venido a buscar lo que Nolan había quitado. Y en ese instante, en el fondo del pecho, Nolan supo, de ahí en adelante, o terminaba eso, o sería tragado para siempre por el desierto que siempre supo cobrar. Sus deudas. Nolan respiró profundo, el olor seco de piedra caliente mezclado con el sudor viejo que resbalaba por el cuello. Cada segundo parado ahí parecía traer de vuelta recuerdos que pasó la vida intentando enterrar. De repente, estaba de nuevo en el callejón de McCleary, las manos temblando, el sonido de un disparo resonando en la mente. Pero ahora no era la hermana gritando, era Evelyn, acurrucada detrás de la roca, agarrando la orilla del vestido roto como si eso fuera una armadura. Miró hacia ella y sintió un peso que no sentía desde que enterró al último amigo decente que tuvo. Sin soltar el arma, Nolan hizo un gesto rápido con la mano libre, mandando a Evelyn arrastrarse más hacia atrás. Ella entendió sin protestar. La sombra aún se movía despacio, pensando que estaba invisible. El problema era que Nolan ya había cazado demasiados hombres para dejarse engañar por pasos maldados. Apoyó el cuerpo contra la roca. Apoyó el cañón del arma en el borde, apuntando donde imaginaba que surgiría la cabeza. El silencio se hizo tan pesado que hasta el viento pareció callar para observar. Cuando la sombra levantó la cabeza, buscando la mejor forma de avanzar, Nolan no esperó a que llegara el resto del coraje. Un disparo seco, limpio, resonó entre las piedras y golpeó el vacío como un trueno ahogado. La sombra cayó de lado, haciendo un ruido sordo de cuerpo golpeando piedra. El eco murió rápido, tragado por el desierto que no guarda secretos por mucho tiempo. Evelyn se tapó la boca, con la mano, los ojos abiertos de par en par, sin saber si agradecer o pedir perdón por haber arrastrado aquello hasta ahí. Nolan se acercó despacio, arma firme, pasos silenciosos, como si fuera un felino acorralando a la presa. Cuando llegó cerca del cuerpo, vio que era un hombre flaco, sucio, barba rala y una cicatriz fea atravesando la ceja. No debía tener más de 30, pero la vida ya lo había masticado y escupido varias veces. En la cintura, un machete improvisado con cinta aislante y lo que parecía una pulsera hecha de hilos de cobre. Nolan se agachó, tocó el hombro del sujeto con el cañón del arma. Nada. Muerto. El olor a pólvora se mezclaba con el aroma agrio de sangre fresca. Volvió hacia Evelyn, que ahora respiraba tan rápido que parecía atragantarse con su propio miedo. Se sentó frente a ella. Dejó el arma sobre una piedra al alcance de la mano, pero no en la cintura, como si quisiera mostrar que, por un minuto, estaba dispuesto a ser menos lobo. «¿Quién es?», preguntó, la voz más ronca de lo que pretendía. Evelyn movió la cabeza despacio, mordió el labio hasta que salió sangre. «Uno de ellos, no el peor. Van a mandar a otros». La confesión vino en un susurro que parecía desgarrar su garganta de adentro hacia afuera. Él entendió todo sin escuchar el resto. El desierto era demasiado grande para esconder secretos para siempre. Y Nolan sabía, si había uno, vendrían más. No era cuestión de coraje, sino de tiempo. Y el tiempo ahí no era amigo de nadie. Respiró
Profundo, se pasó la mano por la cara, sintiendo la barba áspera rozar la palma. Luego miró al cielo, que ahora teñía todo de un azul profundo casi negro, como si fuera a tragarse toda la noche de una vez. Si había alguna forma de salir vivo de ahí, aún no tenía idea. Pero por primera vez en años sentía que valía la pena intentar. Nolan sabía que no podía quedarse ahí parado esperando que el desierto escupiera más fantasmas armados. Recogió el cuerpo del hombre, lo arrastró lejos de las rocas y cubrió su rostro con un pedazo de lona rasgada que llevaba en la mochila. No era por respeto, era para no atraer a los buitres que pudieran delatar su posición. Evelyn observaba todo en silencio, las manos cruzadas sobre el regazo, los ojos pegados al suelo, como si temiera que si miraba hacia arriba, la realidad la arrastrara de vuelta a la jaula. Después de asegurarse que nada del muerto quedara expuesto, Nolan volvió junto a ella, respirando pesado, limpiando el sudor de la frente con el puño de la camisa sucia. Se agachó, se puso en cuclillas frente a ella, tratando de encontrar la manera de decir lo que necesitaba sin romperla aún más. «¿Ellos vienen, no? Más gente». Evelyn no respondió de inmediato. Cerró los ojos, respiró profundo, dejó escapar un sollozo contenido que hizo que Nolan sintiera un golpe en el pecho. Entonces, en un hilo de voz dijo: «No paran, venden gente, yo era solo una más». Esas palabras resonaron en la mente de Nolan como un trueno. Venden gente, tráfico, de personas, una plaga que ya había oído mencionar, pero que nunca había enfrentado tan de cerca. La ficha cayó de un modo amargo. Esa niña no era solo una víctima, era una moneda de cambio en un juego sucio que respiraba en el silencio del desierto. Y ahora que estaba libre, era cuestión de tiempo hasta que los dueños del tablero vinieran a cobrar la pérdida. Nolan sabía lo que eso significaba. Sangre, mucha sangre. Sacó una botella de agua, se la ofreció a Evelyn, que la tomó con dedos aún temblorosos. Bebió despacio, como quien siente culpa por necesitar vivir. Mientras ella bebía, Nolan se levantó, miró el horizonte tragando el resto de luz. No podían seguir por carretera abierta. Sería suicidio. Conocía un camino antiguo, una ruta de cangasero moderno, escondida por cañones desgarrados por el viento y el tiempo. Un corredor de piedra donde el viento aúlla tan fuerte que hasta los disparos se pierden. Si tenían una oportunidad, era por ahí. Volvió junto a ella, explicó el plan de la forma más corta posible. Hay un camino, no es fácil, pero si nos quedamos aquí, morimos. ¿Puedes subir al caballo otra vez? Evelyn levantó el rostro despacio, una chispa de determinación escondida en lo profundo de sus ojos verdes. No respondió con palabras, solo asintió, apretando la botella contra el pecho como si eso fuera el único ancla a la realidad. Nolan sintió una punzada extraña. Orgullo. Era absurdo sentir eso por alguien a quien apenas conocía, pero lo sentía. Y eso lo hacía aún más peligroso. Mientras preparaba la mochila revisando munición, comida, agua y todo lo necesario para una fuga nocturna, Nolan sintió algo que hacía mucho no sentía. Miedo a fracasar. No por él. Ya estaba listo para cerrar los ojos hacía tiempo. Pero ahora tenía a Evelyn, y dentro de ella aún habitaba algo que merecía seguir respirando. Cuando ayudó a la niña a subir a Al-Hassan otra vez, miró el cielo lleno de estrellas y se prometió a sí mismo: si tenía que caer, caería disparando. Pero no iba a dejar que esa niña volviera a la jaula, ni muerto. Cuando Al-Hassan comenzó a caminar por el sendero estrecho, el sonido de los cascos golpeando la tierra seca era el único ruido que rompía el silencio pesado de la noche. El desierto, de madrugada, parecía otro mundo. El calor abrasador daba paso a un frío que cortaba la piel como cuchilla. Nolan sentía cada soplo de viento atravesar la camisa fina, pero no se quejaba. El frío mantenía los sentidos vivos, y en ese momento cualquier
Distracción podía costar caro. Lo sabía mejor que nadie. Evelyn, aferrada a su espalda, temblaba. No era solo el frío, era el miedo goteando por cada poro suyo. Nolan sentía el pecho subir y bajar, a veces sentía la frente de ella apoyarse en su espalda, como si fuera la única forma de asegurarse que eso no era un sueño. A cada curva del camino, revisaba todo alrededor, ojos y oídos afilados como navaja. Recordaba los viejos tiempos, cuando atravesaba rutas de contrabando por esos mismos cañones, cargando paquetes que nunca preguntaba qué eran. Su vida siempre fue así, llevar lo que no podía contar. La luna alta iluminaba las rocas como huesos expuestos, creando sombras que parecían moverse solas. En cierto punto, Nolan detuvo a Alazán para una pausa. Bajó despacio, extendió la mano a Evelyn, que bajó sin decir palabra. Necesitaban un minuto para respirar, darle agua al caballo, aliviar el peso de sus espaldas. Ella se apoyó en una piedra grande, recogió las piernas al pecho, tratando de robar el calor que ya no existía ahí. Nolan se quedó de pie, vigilando la oscuridad que se extendía más allá de las grietas de piedra. Sentía el viento aullar entre las paredes rocosas como un lamento antiguo. Se agachó frente a ella, quitó la chaqueta vieja que usaba desde que dejó McCleary atrás. La arrojó sobre sus hombros, sin decir nada. Evelyn levantó los ojos despacio, ojos profundos, cansados, pero que aún guardaban chispas de alguien que se niega a desaparecer. «¿Por qué haces esto?», preguntó, la voz quebrada como una rama seca. Nolan respiró profundo. Miró las estrellas que parecían más cerca que cualquier ciudad que haya conocido. «Porque nadie lo hizo por mí», respondió, como si escupiera una parte del pasado que aún le corroía las costillas. El silencio entre los dos duró lo que un cigarrillo que Nolan ni siquiera llegó a encender. Solo giraba el filtro entre los dedos, recordando a su padre, que decía que un hombre de verdad no enciende fuego en el desierto. La llama atrae cosas que no se quieren ver. Cuando Evelyn se quedó dormida apoyada en la roca, Nolan acomodó la chaqueta en sus hombros, sacó el arma y se quedó de guardia. Cada sombra era una advertencia, cada crujido de piedra parecía cargar el peso de pasos distantes. Sabía que no iba a dormir, no podía. Aquella noche, el pasado había vuelto para cobrar todo de una vez. Allí, en la oscuridad húmeda del cañón, Nolan prometió en silencio, para él, para su hermana muerta, para el caballo viejo, para cualquiera que se atreviera a escuchar, que si alguien se atrevía a aparecer, no encontraría a un hombre cansado. Encontraría al mismo demonio que el callejón de McCleary parió una noche sin luna. Y, si fuera necesario, el desierto tendría un secreto más enterrado antes del amanecer. Cuando el primer rayo de luz comenzó a rozar las puntas de las piedras, Nolan aún estaba de pie, los ojos ardiendo de tanto barrer la oscuridad. El frío de la noche se despedía ahora, dando paso a un viento, un tibio que parecía prometer un día implacable. Sintió que las rodillas le protestaban, pero lo ignoró. A cada respiración recordaba por qué estaba ahí. Evelyn aún dormía, acurrucada bajo su chaqueta, respirando tan suave que por un instante Nolan se asustó, revisando si su pecho aún subía y bajaba. Cuando ella abrió los ojos, todavía medio perdida, tardó un segundo en reconocer dónde estaba. El susto duró poco. Apenas vio a Nolan parado, vigilando el mundo como una centinela de piedra. Evelyn agarró la chaqueta con más fuerza, intentando robar un poco de su fuerza para ella. Él se agachó, tocó su hombro. «Tenemos que irnos. En cuanto el sol salga del todo, esto se convierte en un horno. Y no es solo el calor. La gente mala prefiere cazar de día, cuando todo parece más fácil». Ella asintió. Se levantó despacio, las piernas temblando como bambúes clavados en la arena.
Nolan la ayudó a subir a Al-Hassan otra vez, ajustó las tiras de la mochila, revisó que todo estuviera seguro. Cuando se acomodó al frente, sintió que Evelyn se aferraba fuerte a su cintura. Ya no era miedo a caerse, era miedo a desaparecer. Y eso apretó un rincón del pecho de Nolan que no recordaba que existiera. Respiró profundo, chasqueó la lengua y Al-Hassan empezó a caminar, los cascos golpeando ritmados como un tambor de guerra silencioso. Mientras avanzaban, Nolan empezó a notar señales que no le gustaban, huellas frescas cruzando senderos que solo él conocía, marcas de neumáticos donde no debería haber camino. Eso quemaba su mente como una advertencia. No estaban solos. El desierto tan inmenso y cruel ahora parecía demasiado pequeño para esconder a dos fugitivos y un caballo cojo. Pero si había algo que Nolan sabía hacer, era desaparecer. No había sobrevivido tanto tiempo cargando fantasmas por casualidad. A mitad de camino, Evelyn apoyó el rostro en su espalda y preguntó, en un tono tan bajo que casi se perdió con el viento: «Si nos atrapan, ¿qué harán conmigo?» Nolan respiró profundo. Sintió la bilis subir por la garganta. «No nos atraparán», dijo firme, como quien decreta una sentencia. Pero por dentro, el miedo se esparcía como una enfermedad antigua, no a morir él, sino a que ella volviera a la jaula, a la sombra, a la podredumbre de donde la había arrancado. Con el sol ya quemando la piel, Nolan giró a Al-Hassan por una grieta estrecha, un desvío que casi nadie conocía, ni contrabandistas ni cazadores de recompensas. Era un corte en la roca, húmedo y oscuro, donde el viento gritaba tan fuerte que enmascaraba voces y pasos. Allí sabía que podían ganar algunas horas, quizás hasta una chance de desaparecer para siempre. Mientras pasaban por la entrada, Evelyn apretó más los brazos alrededor de él, como si en ese abrazo frágil cupiera la única esperanza que quedaba. Y por un segundo, Nolan creyó que quizás, solo quizás, todavía era posible vencer ese infierno. La garganta de Nolan ya estaba seca cuando finalmente pararon dentro de la grieta. Allí dentro, la luz del sol casi no entraba. Una claridad tímida se filtraba entre las grietas del techo de piedra, creando haces finos que bailaban en el polvo suspendido. El sonido de los cascos de Al-Hassan resonaba como si fueran pasos de un animal mucho más grande. Él desmontó primero, sostuvo a Evelyn por la cintura para ayudarla a bajar. Su cuerpo parecía más liviano que horas atrás, como si parte de su fuerza se hubiera quedado esparcida por el camino. La apoyó en una pared de roca húmeda. Sacó el cantimplora de agua, pero esta vez ella lo rechazó con un leve gesto. «Guarda para después», murmuró, sin poder mirarle a los ojos. Nolan guardó el cantimplora, respiró profundo. Necesitaba pensar. Allí dentro estaban protegidos del calor, pero no de la persecución. Sabía que si se quedaban parados demasiado tiempo, serían un blanco fácil. Pero también sabía que Evelyn no aguantaría seguir adelante sin aliento. Era la ecuación que lo mataba: correr o morir. Mientras Evelyn cerraba los ojos por un instante, Nolan dio una vuelta corta por el interior de la grieta, mapeando cada salida posible. Recordó cuando, años atrás, se escondía de los alguaciles por esos mismos corredores de piedra. Nada había cambiado mucho, solo él. Ahora no corría por sí mismo. El peso era otro. Encontró una abertura al final del corredor de piedra, estrecha, casi invisible para quien no supiera dónde pisar. Allí podía estar la salvación, o una trampa, pero no tenía opción. Tenía que arriesgar. Volvió donde estaba Evelyn. Agachó frente a ella. Puso la mano en su rodilla para llamar su atención. «Vamos a salir por ahí», dijo señalando la grieta disfrazada. Ella abrió los ojos despacio. Miró hacia donde él indicaba. Luego volvió a sus ojos. No preguntó nada, no protestó. Solo respiró profundo y asintió. Esa niña era más fuerte de lo que parecía.
y esa fuerza silenciosa le recordaba a Nolan lo que era tener esperanza, algo que él mismo había enterrado hace tiempo. Cuando la ayudó a ponerse de pie, casi se cayó hacia adelante, pero él la sostuvo firme. Apoyó su frente en su pecho por un instante sin decir palabra. Era como si en ese silencio los dos hicieran una promesa muda. Ninguno de los dos dejaría al otro. Alazán, al lado, resopló bajo, impaciente. El viejo caballo también parecía entender que eso era todo o nada. Nolan soltó a Evely, acomodó el arma en la cintura, tomó el machete del hombre muerto, el hierro aún sucio de sangre seca. Si había algo que aprendió a la fuerza era que en el desierto se usa todo lo que se encuentra. Con pasos lentos, los tres comenzaron a avanzar por la grieta estrecha, las paredes tan cerca que rozaban los hombros de Nolan. El viento dentro hacía un sonido extraño, como un lamento de niño, un gemido ahogado que acompañaba cada paso. Evely caminaba detrás de él, una de sus manos agarrada a la orilla de la camisa, como si eso fuera la única cuerda que la sujetaba a la vida. Y en ese corredor de piedra, entre sombras y ecos, Nolan sintió que cada respiración podía ser la última, o el comienzo de algo que no sabía nombrar. El sonido de sus propios pasos parecía golpear dentro del cráneo de Nolan como tambores de guerra. La grieta era tan estrecha que, en algunos tramos, tenía que girar de lado para pasar, sintiendo la roca rozar sus costillas. El aire ahí dentro era húmedo, olía a tierra mojada, pero no traía alivio. Era como respirar dentro de un baúl cerrado. Evely venía justo detrás, el rostro medio escondido por la sombra, respirando por la boca, intentando no hacer ruido. Cada tropiezo resonaba como una explosión en los oídos de Nolan. De repente, se detuvo. Escuchó algo que no era el viento, ni el sonido del caballo. Era un chirrido, metálico, arañando el silencio como uña en vidrio. Cerró el puño, señalando a Evely que se detuviera. Ella se congeló, pegada a la pared de piedra. Nolan se agachó, apoyó el oído en la roca fría, intentando captar la dirección. El sonido venía de fuera de la grieta. Alguien movía hierro, quizás armas, quizás cadenas. Eso le erizó la columna. No era animal, era hombre. Y hombre detrás de ellos. Se levantó despacio, acercó los labios a su oído. «Quédate detrás de mí. Si escuchas un disparo, corre al fondo. No mires atrás». Ella cerró los ojos, tragó saliva. Nolan respiró profundo, tomó el machete improvisado y el arma. El metal frío en su mano parecía una extensión del brazo, un recuerdo antiguo de quien ya vivió mucho monte cerrado, mucho callejón mal iluminado. Alazán resopló suavemente, golpeando la piedra con el casco. Era como si hasta el caballo sintiera la tensión pesada en el aire. Cuando llegaron al final de la grieta, un rasgo en la roca mostraba un claro estrecho iluminado por un sol filtrado. Y allí estaban, tres hombres encapuchados, uno de ellos arrodillado manipulando un equipo que Nolan no reconoció al instante. El del medio sostenía una escopeta de cañón corto, pero parecía más interesado en fumar un cigarrillo torcido que en vigilar bien. El tercero, alto, flaco, mascaba tabaco y balanceaba una cadena de hierro en las manos, como si fuera un juguete. Nolan entendió rápido. Estaban montando una trampa, quizás una jaula móvil. Respiró profundo, analizando cada detalle. Recordó a su padre, que decía que quien va al matadero con rabia muere primero. Se necesita frialdad. Y Nolan, si algo aprendió, fue a tragar la rabia hasta convertirla en arma. Si diera la vuelta al caballo, Evely no tendría fuerzas para otra fuga larga. Si avanzaba, tendría que ser seco, rápido. Pensó por segundos que parecieron horas. Luego miró atrás. Evely temblaba, pero sus ojos decían todo. Ve, y eso bastaba. Sin hacer ruido, Nolan dio un paso, luego otro. Pisó una piedra suelta. El clic resonó más alto de lo que quería. El hombre del cigarrillo se volteó, abrió los ojos de par en par.
Por un instante todo se detuvo. El viento, los pájaros, hasta el desierto contuvo la respiración. Entonces Nolan levantó el arma, apuntó a su pecho, y antes que alguien gritara, el estampido explotó, rasgando el aire como un trueno seco. El primer hombre cayó sin ni siquiera soltar el cigarrillo, y el mundo, que estaba contenido, se derrumbó de una vez. El disparo resonó en el claro como si las propias piedras gritaran de vuelta. El hombre que sostenía la cadena soltó un alarido, sacó un cuchillo curvo del cinturón y avanzó hacia la grieta, tropezando con sus propios pies mientras escupía maldiciones que Nolan ya había escuchado en más de un idioma. Él, arrodillado cerca del equipo, intentó levantarse, pero el miedo era más fuerte que sus piernas. Derribó todo, un montón de hierro, cuerdas y anzuelos improvisados que golpearon la roca con un ruido seco. Nolan avanzó sin pensar dos veces. Dejó el machete en la mano izquierda y sostuvo el arma con la derecha, apuntando al segundo hombre. El disparo salió antes que el tipo levantara el cuchillo por completo. El proyectil le dio en el hombro. Hizo que el hombre girara como un muñeco de feria. Aún así, su grito rompió el silencio, un sonido feo, medio humano, medio animal acorralado. Evely, detrás de Nolan, se tapó la boca con las dos manos, los ojos abiertos de par en par como si quisiera huir de ahí, pero sus piernas estuvieran atadas por cadenas invisibles. Sin tiempo para pensar, Nolan pateó el cuerpo del segundo hombre hacia un lado, apuntó al tercero, que ahora temblaba detrás del equipo desarmado. El tipo levantó las manos, moviendo la cabeza, tartamudeando un «no» que salió tan enredado que parecía una oración. Nolan por un instante dudó. El rostro del hombre, flaco, pecoso, barba rala, le recordó a un chico que conoció en un chatarrero en El Paso, años atrás. Pero eso no duró más que un suspiro. El clic del dedo apretando el gatillo cortó cualquier recuerdo. El último disparo silenció todo de nuevo. El olor a pólvora se mezclaba con el sudor, el miedo, la sangre fresca en la piedra caliente. Nolan respiró profundo, bajó el arma despacio, intentando que el corazón desacelerara. Detrás de él, Evely sollozaba bajito sin poder parar. Cuando se dio vuelta, ella aún estaba ahí de pie, manos temblorosas, el pecho subiendo y bajando demasiado rápido. Nolan se acercó, puso la mano en la nuca, la acercó. No dijo nada. El silencio era lo único que tenía para ofrecer, un silencio que gritaba más que cualquier palabra. Al-Hassan, parado justo detrás, resoplaba, pateando el suelo con fuerza, como si sintiera la tensión que se pegaba en el aire. Nolan soltó a Evely despacio. Le pasó el brazo por los hombros, la hizo mirar a los ojos. Se acabó por ahora, pero tenemos que salir de aquí antes que alguien note que faltan. Ella movió la cabeza, los ojos aún borrosos por las lágrimas. No había heroísmo en esa mirada, solo cansancio y un hilo de ganas de vivir que se negaba a morir. Y eso era todo lo que Nolan necesitaba para seguir. Con pasos rápidos, recogió lo que pudo de los cuerpos. Munición, cuchillo, agua, cualquier cosa útil. No era por frialdad, era por supervivencia. En el desierto, el muerto siempre deja un regalo para el vivo, y en ese instante, cada bala contaba como si fuera oro. Mientras ataba todo a la silla de Al-Hassan, Nolan sentía la espalda arder bajo el sol que ahora desgarraba el cielo, recordándole que el mundo no perdona a quien se detiene en el camino. Y él no iba a parar. No ahora. No con Evely aferrada a la orilla de su camisa, como si eso fuera todo. Tan pronto todo estuvo atado en Al-Hassan, Nolan ayudó a Evely a montar de nuevo. Esta vez, ella no tenía fuerzas para sostenerse firme. Sintió cuando su cuerpo cedió, apoyando la frente entre sus espaldas, como si pidiera dormir ahí mismo, meciéndose junto con el caballo. Su olor, mezcla de polvo, sudor seco y algo de esperanza, se pegaba a su ropa.
Nolan respiró profundo, acomodó el arma en la cintura y tiró de las riendas. Era hora de desaparecer antes que el desierto decidiera escupir más demonios. Giró a Alazán en dirección contraria al claro, tomando el camino más estrecho, un atajo que atravesaba un valle seco, lleno de arbustos espinosos que desgarraban la pierna a quien no supiera pasar, pero Nolan conocía cada curva, cada sombra. Recordó cuando atravesó eso huyendo de alguaciles, llevando una bolsa llena de dinero que ni siquiera era suyo. Ahora era distinto. No había bolsa, no había dinero, solo una chica que apenas podía abrir los ojos y un caballo cojo que insistía en seguir. El sol quemaba el cuero del cuello, pero él ya no lo sentía. A cada paso, Nolan hacía cuentas en la cabeza. Cuántos cartuchos quedaban, cuántos sorbos de agua, cuántos kilómetros faltaban hasta el otro lado de la montaña, donde quizás alguien pudiera dar refugio sin hacer demasiadas preguntas. A cada suspiro de Evelyn miraba por encima del hombro, solo para asegurarse que ella aún estaba ahí. Y estaba, tan frágil como una hoja seca, pero viva. Y eso era todo lo que importaba. Atravesaron el valle en silencio, escuchando solo el sonido amortiguado de los cascos en la tierra blanda y el viento zumbando entre ramas retorcidas. De vez en cuando, Nolan paraba a Alazán, inclinaba el cuerpo hacia adelante, escuchaba todo alrededor. Ningún sonido extraño, ninguna sombra siguiendo. Por ahora, el desierto era aliado, pero sabía que era cuestión de tiempo hasta que alguien encontrara los cuerpos que dejó atrás. Y cuando los encontraran, vendría más gente. Gente armada, gente pagada para no tener miedo. Y quizás ahí sería cuando todo se resolvería o terminaría. Cuando el sol ya estaba alto, Nolan divisó una construcción medio hundida en medio del paisaje. Desde lejos, parecía un montón de piedras y tablas podridas. Una vieja estación de bombeo, abandonada desde los tiempos en que exploraron petróleo por ahí. Para quien no conociera, solo era ruina. Para Nolan, era refugio. Dejó a Alazán de lado, ayudó a Evelyn a bajar, la cargó casi en brazos hasta apoyarla en la sombra de una pared de concreto agrietada. Ella intentó decir algo, pero la voz no salió. Solo apoyó la frente en su pecho otra vez, como si eso fuera todo lo que tenía. Sacó el cantimplora, mojó sus labios, mojó los propios. Luego sacó el arma, revisó de nuevo, contó cada bala, cada cartucho, se sentó a su lado, apoyó la espalda en la pared, sintiendo el calor del concreto quemando su espalda. El viento ahí era detenido, pero dentro de su cabeza todo giraba. Cerró los ojos por un instante, pero no durmió. No podía. Evelyn durmió primero, respirando, despacio, aferrada a su chaqueta como si fuera una manta. Y en ese rincón olvidado del mundo, Nolan sintió, por primera vez en mucho tiempo, que aún había una salida, por más imposible que pareciera. Cuando Evelyn finalmente cayó en un sueño profundo, Nolan se quedó ahí parado, escuchando su respiración mezclada con el sonido del viento que silbaba por las rendijas de la vieja estación. Sabía que no podía quedarse mucho tiempo. Cada minuto que pasaba era una ruleta girando. La suerte podía sonreír o escupir balas, pero necesitaba darle ese descanso a ella. Miró alrededor. Pedazos de concreto, fierros torcidos, una placa medio enterrada en la arena que decía Sonora Oil Co., prohibida la entrada. Sonrió de lado, pensando que no había nada más apropiado que un lugar prohibido para esconder a alguien que no debería existir. Mientras Evelyn dormía, Nolan cerró los ojos por segundos. Los recuerdos golpeaban como olas. McCleary, la hermana, el callejón oscuro, el olor a sangre en el suelo mojado por la lluvia. Y ahora, tantos años después, ahí estaba de nuevo, sucio, armado, huyendo de gente peor que él. Pero había una diferencia. Por primera vez, no huía solo por él. Eso cambiaba todo.
Eso le daba un sentido extraño a las cicatrices que llevaba, y de alguna manera torcida, le daba hasta un peso nuevo a las promesas que se hacía cuando aún tenía fe en algo. Oyó un ruido seco, madera golpeando metal. Abrió los ojos de inmediato, sacó el arma sin pensar, pero era Al-Hassan, afuera, moviendo la cabeza, intentando rascarse en una viga podrida. Nolan respiró profundo, bajó el arma. El caballo era el único amigo que tenía desde hacía años, pero aún así, de vez en cuando, le ponía a prueba el corazón con esos sustos. Se levantó despacio, crujiendo los huesos de las piernas, revisó los alrededores otra vez. Nada de polvo levantado, nada de sombras, nada de olor a sangre fresca en el viento. Buen signo, al menos por ahora. Volvió con Evelyn, se sentó otra vez a su lado. Su respiración ahora era más lenta, más calma. Tenía color en el rostro, cosa que no veía desde que la encontró atrapada en la jaula. Extendió la mano, apartó un mechón de cabello pegado a su frente. Hizo eso sin pensar. Un gesto tan pequeño que dolió más que cualquier puñalada, porque fue ahí que se dio cuenta. Si algo le pasaba a esa niña, no habría agujero en el desierto lo suficientemente grande para enterrar lo que él sentiría. Y esa verdad le desgarró el pecho como un cuchillo sin filo. El sol comenzó a moverse, golpeando directo en una rendija e iluminando a Evelyn de un modo casi sagrado. Nolan respiró profundo, apoyó la cabeza en la pared caliente. Recordó a su madre, un recuerdo que rara vez salía del fondo de la memoria. Ella decía que toda herida, si no mata, enseña a sangrar menos la próxima vez. Quizás eso era. Quizás salvar a Evelyn era el último intento de aprender a sangrar menos. Quizás era solo la forma en que el desierto le devolvía una parte de lo que le quitó aquella noche en McCleary. Cuando Evelyn despertó, el sol ya estaba bajando de nuevo. Abrió los ojos despacio, aún asustada, pero había algo ahí, una chispa de fuerza, pequeña como una brasa, pero viva. Nolan sonrió, cosa rara de ver en ese rostro cortado por arrugas y polvo. «Hora de seguir, niña. Aún queda camino». Ella respiró profundo, lo miró como quien aún no cree, pero asintió, y en ese instante Nolan tuvo certeza. No importaba cuánta arena escupiera el desierto en el camino, mientras esa chispa ardiera, él tampoco se apagaría. Nolan ayudó a Evelyn a levantarse despacio, respetando su cuerpo que aún parecía hecho de vidrio fino. Afuera, Al-Hassan esperaba, golpeando el casco en el suelo agrietado, como si supiera que el camino no perdona a quien pierde demasiado tiempo. Nolan ajustó la mochila en su espalda, acomodó el arma, revisó el machete improvisado atado a la cintura. Cada detalle era revisado como un ritual silencioso. Evelyn miraba todo en silencio, sosteniendo la chaqueta, aún sobre sus hombros, como si eso fuera la última barrera contra el mundo afuera. Cuando ella se acercó al caballo, se detuvo un segundo. Miró al animal a los ojos, como diciendo un gracias sin voz. Luego, con la ayuda de Nolan, montó de nuevo. Su peso ahora parecía aún menor, pero la forma en que sujetaba su cintura era distinta. No era solo miedo. Era confianza mezclada con esa pizca de coraje que insiste en nacer aun cuando todo dice rendirse. Nolan lo sintió, casi como si un soplo caliente reavivara un pedazo del pecho que creía muerto hace mucho tiempo. Partieron antes de que el sol se hundiera del todo, atravesando el suelo agrietado que se extendía como una lengua seca hasta el horizonte. El viento soplaba de lado, levantando remolinos de arena que golpeaban el rostro de Nolan como agujas finas. A cada kilómetro revisaba la ruta en la mente, contando mentalmente cada curva, cada punto de agua, cada sombra que pudiera usar como refugio. El mapa estaba grabado en su cabeza, cosido junto a los recuerdos de fugas, deudas y promesas rotas. Mientras el caballo avanzaba, Evelyn rompió el silencio,
hablando en un susurro que casi se perdía con el viento. Le contó cosas que no había dicho antes, cómo la habían sacado de casa siendo adolescente, cómo estuvo atrapada de ciudad en ciudad, vendida de mano en mano como un paquete cualquiera. Cada palabra salía de ella como una espina arrancada de la carne. Dolía, pero necesitaba salir. Nolan escuchaba todo en silencio, solo murmurando un «te escucho» de vez en cuando, porque sabía que para ella decir eso era más pesado que para él escucharlo. Cuando terminó, apoyó la frente en su espalda otra vez, y Nolan sintió algo caliente mojar su camisa. No era sudor, eran lágrimas, mezcladas con el polvo que pegaba en su rostro. Y allí, en ese vaivén lento del caballo, Nolan se prometió a sí mismo sin decir palabra que si alguna vez volvía a cruzarse con quien hizo eso, no habría cárcel, no habría alguacil, no habría... perdón, solo habría el sonido seco del gatillo, y por primera vez en mucho tiempo esa idea no lo hizo sentir menos hombre, lo hizo sentir vivo. La noche cayó de golpe, engullendo todo en una oscuridad que parecía cosida con las voces del pasado. Nolan apretó el paso, guiando a Alazán por un sendero que pocos conocían, un corredor de piedras altas que escondía un manantial, un punto de agua que usaba cuando necesitaba desaparecer. Cuando llegaron, desmontó primero, ayudó a Evelyn a bajar. Ella tambaleó, pero se mantuvo de pie. Nolan se agachó, llenó un cuenco improvisado con el agua que brotaba fría entre las piedras. Evelyn bebió despacio, con los ojos cerrados, como si con cada sorbo dejara atrás un pedazo de todo lo que sufrió. Cuando terminó, Nolan mojó su rostro, sintiendo el agua fría lavar no solo la piel, sino alguna parte de él que ni él mismo entendía bien. Allí, entre las piedras, con el viento cantando un lamento antiguo, se dio cuenta que no había vuelta atrás. Ya no. Era cuestión de huir. Era cuestión de llegar a algún lugar donde Evelyn pudiera tener una chance de empezar de nuevo. Y si para eso tenía que sangrar, disparar o desaparecer en medio de la nada, así sería. Mientras ella respirara, él respiraría junto. Cuando terminaron de beber, Nolan ayudó a Evelyn a sentarse en una piedra más ancha, en un rincón protegido por arbustos bajos que se mecían con el viento. Alazán quedó atado a pocos metros, mascando el poco pasto seco que encontró. La luna iluminaba todo con un brillo frío, haciendo que las piedras húmedas reflejaran como pequeños espejos agrietados. Nolan se puso de pie, las manos apoyadas en las rodillas, mirando la línea del horizonte. Aunque la noche era oscura, veía cada detalle como si fuera de día. Así funcionaba su mente, no dormía, no desconectaba. Evelyn respiraba despacio, abrazada a su chaqueta como una niña que agarra un peluche después de una pesadilla. A veces Nolan escuchaba que su respiración fallaba, como si se atragantara con sus propios pensamientos. Sabía que no podía hacer mucho. Palabras bonitas no cabían en su boca. Lo que tenía para ofrecer era lo que siempre tuvo: presencia. Quedarse ahí de pie, vigilando la oscuridad, listo para disparar primero, preguntar después. Así decía: estoy aquí, sin abrir la boca. El silencio pesado fue roto cuando Evelyn, con la voz ronca de quien lleva arena en la garganta, preguntó: ¿A dónde vamos ahora? Nolan estuvo un tiempo sin responder. Movió el arma, ajustó la culata, sintiendo su peso en las manos. Luego la miró, los ojos brillando bajo la luz de la luna. «Al norte», dijo, como si fuera la cosa más obvia del mundo. «Hay una granja de gente buena, una pareja que me debe favores desde hace años. No preguntan nada. Si llegamos ahí, te quedas, y yo veo qué hago». Ella tragó saliva, como queriendo preguntar si él también se quedaría. Pero no preguntó, quizás porque ya sabía la respuesta. Nolan no pertenecía a ningún lugar, no más. Lo máximo que podía hacer era dejar algo bueno atrás antes de desaparecer otra vez.
Evely bajó la mirada, apretó la chaqueta contra el pecho. «Vas a desaparecer, ¿no?», susurró, casi como si hablara sola. Nolan fingió no oír. Volteó el rostro hacia el viento, olfateando el aire como un animal que sabe que la noche guarda secretos. Allí, en ese manantial olvidado, recordó una conversación que tuvo con el único amigo que se atrevió a llamarlo hermano. El tipo decía que nadie se salva solo, pero que tampoco nadie carga a todos para siempre. Y ahora, con Evely ahí, Nolan entendía lo que eso significaba. No podía prometer quedarse, pero podía asegurar que ella tuviera un lugar donde reaprender a existir. Quizás fuera poco, pero era más de lo que él jamás tuvo para sí mismo. Cuando la luna ya estaba demasiado alta, Nolan decidió que era hora de seguir. La noche era peligrosa, pero el camino abierto por la mañana era peor. Ayudó a Evely a levantarse, acomodó la chaqueta en sus hombros, tiró de las riendas de alazán, sintiendo al caballo resoplar bajo, casi como si se quejara de la carga. «Aguanta solo un poco más, viejo amigo», murmuró, dándole una palmada en el cuello al animal. Luego miró a Evely, tan frágil, pero testaruda como una raíz que nace entre las piedras, y supo que mientras ella respirara, valía la pena continuar. El sendero hacia el norte era casi invisible en la noche, pero Nolan conocía cada pliegue del terreno como si lo hubiera dibujado con sus propias manos. Condujo a alazán despacio, cuidando de no hacer mucho ruido. El sonido seco de los cascos, amortiguado por la arena y piedras, era la única música que rompía el silencio. Evely, aferrada a él, respiraba tan regular que por momentos parecía dormir montada, meciendo el cuerpo junto al suyo, como si el calor de su espalda fuera el único refugio confiable en ese mundo hostil. Mientras avanzaban, Nolan se sorprendía mirando el cielo claro, cosido de estrellas. Recordaba cuando era niño, acostado en un techo de zinc, inventando historias para cada punto brillante. En ese tiempo aún tenía una hermana viva, un padre que desaparecía por semanas pero volvía con promesas falsas, y una madre que sonreía aunque no tuviera nada para poner en la mesa. A veces sentía nostalgia de quién era antes de la primera sangre derramada, pero pronto recordaba que la nostalgia no llena barriles ni hace que las balas vuelvan al arma. Pasaron por un tramo de monte bajo, donde el viento hacía susurrar las hojas secretos antiguos. Alazán paró de repente, moviendo las orejas, olfateando la oscuridad. Nolan apretó las riendas, cerró los ojos, tratando de encontrar lo que el caballo ya sentía. No escuchó nada, pero lo sintió. Ese escalofrío que sube lentamente por la columna, avisando que hay ojos espiando desde algún lugar. No dijo nada a Evely, solo apretó su mano, como si eso bastara para decir: «Tranquila, si vienen, lo solucionamos». Continuaron despacio, cruzando una parte del camino donde troncos viejos y retorcidos hacían sombras largas, bailando al compás de la luna. Evely, sintiendo el apretón de su mano, apoyó el rostro en la nuca de Nolan, murmurando un «gracias», que casi se perdió con el viento. Él no respondió, solo respiró profundo, como si tragara esa palabra para guardarla en un rincón de la mente que aún creía que algunas cosas valen la pena. Era poco, pero poco, para quien ya no tiene nada, es todo. Después de algunas horas divisaron una cabaña caída, casi devorada por la vegetación. Nolan decidió parar ahí, al menos hasta el primer rayo de sol. Bajó, ayudó a Evely a desmontar. Dentro de la cabaña solo quedaban pedazos de pared, unas vigas torcidas y un suelo de tablas que crujía como si protestara con cada paso. Aún así, era refugio, y refugio en ese camino era oro. Nolan acomodó un rincón con pedazos de lona que llevaba en la mochila. Evely se encogió ahí, enrollada en su chaqueta, mientras él se sentaba en la puerta, de espaldas al viento frío de la madrugada. Sentado ahí, sintió el peso del arma en la mano,
el olor a pólvora aún impregnado en la ropa, mezclado con el sudor viejo, el cuero del cinturón. Pensó en la granja al norte, en la pareja que le debía favores. Pensó en Evelyn, que ahora respiraba despacio, mezclada con el sonido lejano de un coyote aullando. Pensó en el callejón de McCleary, y por primera vez dejó escapar una sonrisa cansada. Quizás fuera posible saldar una última cuenta antes de desaparecer para siempre. Quizás, y solo quizás, el desierto aún guardaba un resto de redención para quien nunca pidió nada a cambio. El viento barría la noche afuera, silbando por las rendijas de la cabaña, como si contara secretos que solo la oscuridad entendía. Nolan mantenía los ojos abiertos, pero la mente por un instante viajaba lejos de ahí. Era casi como verse a sí mismo desde afuera, un hombre flaco, con barba sin afeitar, sentado en el umbral de una cabaña podrida, vigilando a una niña que no debería estar ahí, montado en un caballo que ya debería haberse jubilado hace tiempo. Pensó si algún día todo eso tendría sentido para alguien más que para él. Quizás no, y quizás fuera mejor así. Detrás de él, Evelyn murmuraba algunas palabras sueltas durante el sueño, frases partidas, pedazos de recuerdos que escapaban de su boca sin control. Nolan escuchaba sin voltear, como si cada susurro fuera un recordatorio más del por qué estaba ahí. Tomó un puñado de tierra fría. Dejó que cayera entre los dedos, sintiendo el grano áspero rasgar la piel fina de sus palmas. Siempre que necesitaba mantenerse despierto, recordaba el sabor del polvo del desierto, un gusto que se pegaba en la lengua, y le recordaba que, en ese mundo, solo sobrevive quien traga la sequedad sin quejarse. Cuando el aullido lejano de un coyote se repitió, Nolan se puso de pie de un salto. Sacó el arma despacio, dio 2 pasos afuera, olfateando el viento como un animal acorralado. Afuera, el cielo comenzaba a mancharse de gris, la madrugada huyendo, dando paso al día que prometía ser implacable. No vio nada más que matorral seco moviéndose, pero sentía que el silencio pesado cargaba más que el viento. Se pasó la mano por la nuca, sintiendo el sudor frío mezclarse con el polvo. Volvió adentro de la cabaña, revisó si Evelyn seguía respirando. Seguía. Aún tenía aliento ahí, aún había una oportunidad. Con cuidado se agachó junto a ella. Sacó el cantimplora, mojó un trapo rasgado, lo apoyó en sus labios agrietados. Evelyn abrió los ojos despacio, confundida, como si regresara de un lugar que no quería visitar de nuevo. ¿Amanece?, preguntó, la voz ronca, casi fallando. Nolan asintió con la cabeza, apretó el trapo en su mano. Será pesado hoy, pero si todo sale bien, para el final del día llegamos. Ella agarró el trapo, apretándolo como si fuera una promesa materializada. Respiró profundo. No dijo nada. Solo parpadeó despacio, aceptando el destino. Se levantó otra vez. Caminó hacia Alazán, que dormía parado, con la cabeza baja, pareciendo tan exhausto como su dueño. Le pasó la mano por el cuello del animal, sintiendo el pelaje grueso, áspero, marcado por años de polvo y caminos. «Ya casi, compañero», murmuró, apoyando la frente contra la del caballo por un segundo. Era la forma de Nolan de pedir disculpas por empujar al viejo animal más allá del límite otra vez. Pero no había opción. O llegaban a la granja, o no llegarían a ningún lado, y ese día lo único que le quedaba era creer que, esta vez, aún había tiempo para llegar. Cuando volvió adentro, Evelyn ya estaba sentada, sosteniendo el trapo húmedo en los labios, mirándolo como quien mira a alguien que nunca supo existir de verdad. Nolan correspondió la mirada por un segundo. Luego desvió la mirada, sacó el cinturón, revisó el arma, el machete, la mochila. Todo listo. Si caía, caería de pie. Y si iba a salvar a alguien, que fuera ya, antes que el sol del desierto les recordara que la esperanza allí es cosa rara y cara.
El sol nació rasgando el cielo, quemando cada sombra que la noche había dejado de regalo. Tan pronto sintieron el calor golpear sus espaldas, Nolan ayudó a Evely a levantarse otra vez. Cada movimiento suyo era un esfuerzo, como si las piernas ya no obedecieran bien. Aún así, no se quejaba. Se aferraba a su chaqueta, respiraba profundo y dejaba que él la levantara, como si rendirse fuera la única forma de seguir adelante. Él admiraba eso. No era coraje de película. Era esa fuerza testaruda que la gente herida aprende a cultivar, porque es la única salida para no morir por dentro. Alazán parecía sentir el peso de la prisa. Cuando Nolan sujetó las riendas, el caballo resopló, golpeando el casco en el suelo duro, como diciendo, «Vamos rápido». Con Evely montada, Nolan subió al frente, acomodó el arma de forma que pudiera alcanzarla rápido. El viento de la mañana era cálido, pero traía olor a monte quemado a lo lejos. Quizás alguien limpiando terreno, quizás solo otra señal de que el mundo allá afuera seguía girando, indiferente al infierno que cargaban a cuestas. El sendero hacia el norte se hacía más claro a medida que avanzaban. Nolan seguía por veredas que nadie más se atrevía a pisar. Caminos de piedras sueltas, rodeados de espinas y ramas retorcidas que arañaban la piel como dientes de gato. Evely se encogía a cada sacudida, pero no soltaba su cintura. A veces él sentía su rostro rozar entre sus omóplatos, respirando pesado, intentando encontrar consuelo en el vaivén del caballo y en el calor que aún podía ofrecer. Cuando llegaron a un pequeño claro, Nolan tiró de las riendas, detuvo a Alazán para que el animal pudiera beber en un hilo de agua que corría por una piedra rajada. Bajó primero, ayudó a Evely despacio, sosteniéndola firme para que no cayera. La niña apoyó las manos en las rodillas, respirando como si cada bocanada fuera a desgarrar el pecho. Nolan pasó el brazo por su espalda. Acomodó la chaqueta en sus hombros flacos. «Falta poco», dijo, más para sí mismo que para ella. Evely solo cerró los ojos, asintiendo. Mientras Alazán bebía, Nolan se puso de pie, girando el cuello, sintiendo el olor del viento. Ningún signo de gente, ningún crujido que denunciara pasos tras la maleza, ningún eco de voces. Bien, quizás, solo quizás, quienes lo seguían habían desistido. O quizás estaban más lejos de lo que imaginaba. Lo único seguro era que no podía contar con la suerte, no en ese suelo. A cada minuto parado, la chance de que todo saliera mal crecía como serpiente escondida en la arena. Cuando Evely se levantó otra vez, tambaleante, Nolan supo que no podían detenerse más. Sostuvo su rostro con las manos sucias de polvo. Miró bien dentro de sus ojos profundos, verdes, agrietados por el sueño y el miedo. Cuando esto termine, nadie te encerrará más en jaulas, ¿entendiste? Evely parpadeó despacio, dejando escapar una lágrima silenciosa que mezcló polvo y agua en una línea torcida sobre la mejilla. Nolan limpió con el pulgar, respiró profundo, levantó el rostro al sol que ahora quemaba sin piedad. Era hora de terminar lo que empezó, costara lo que costara. Nolan ayudó a Evely a subir de nuevo a Alazán, como si fuera a levantar un pedazo de sí mismo. El caballo, aunque exhausto, no relinchó. Parecía entender que no era momento de flaquear. Cuando se acomodó en la silla, sintiendo a Evely encajar en su espalda, Nolan cerró los ojos por un segundo. Respiró su aroma mezclado con el cuero viejo del animal y partió. El sol, alto, parecía un clavo de fuego clavado justo en el medio del cielo, recordando que en el desierto todo lo que se mueve deja rastro. Avanzaron por un sendero escondido entre dos colinas bajas, el tipo de paso que no siempre está ahí. A veces el viento tapa todo con arena, pero ese día el camino se abrió como una grieta viva, conduciendo a Nolan hacia adelante como si fuera un último favor que el desierto le hacía. Evely
Detrás estaba débil, pero firme. Cada suspiro suyo empujaba a Nolan hacia adelante, como diciendo, «No pares ahora». A mitad del camino, vieron una vieja cerca de alambre de púas torcida, cayéndose a pedazos. Más allá, una planicie corta, y del otro lado, las primeras cercas de una granja pequeña, casi devorada por el polvo. Era el lugar. Nolan reconoció por el viejo silo de metal que insistía en mantenerse de pie, torcido pero firme. Sonrió por dentro, una sonrisa que no llegó a la boca. Aún así, era casi como sentir una brisa fría después de un día quemándose al sol. Detuvieron a Al-Hassan cerca de un árbol, seco, el único pedazo de sombra en kilómetros. Nolan desmontó, ayudó a Evelyn, que bajó más por caerse que por voluntad. La sostuvo antes de que tocara el suelo, la atrajo al pecho, sintiendo su corazón latir rápido, casi saliéndose por la garganta. Fue ahí, en ese instante, que Nolan se dio cuenta que ella aún estaba viva de verdad. No era solo el cuerpo el que había resistido, sino alguna parte de ella que no se doblaba. No importaba lo que el mundo hiciera. Desde la portilla salió un hombre bajo, barriga prominente, sombrero de paja desteñido cubriendo la mitad de su rostro, quemado por el sol. Cuando vio a Nolan, abrió una sonrisa torcida, pero la mirada denotaba cuidado. «Pensé que estabas muerto, Burke». Nolan se encogió de hombros, como quien carga el peso de no tener que explicar nada. «Casi. Necesito un lugar para ella, solo para ella. Yo voy a desaparecer pronto». El hombre miró a Evelyn, miró a Nolan otra vez, luego escupió al suelo negando lentamente con la cabeza. «Sabes que aquí nadie pregunta nada. Déjala». Evelyn, aferrada a su camisa, entendió todo sin que nadie dijera nada. Intentó hablar, pero Nolan le puso el dedo en los labios, en un gesto lento, pesado de polvo y promesa. «Estás segura ahora. Vas a aprender a respirar de nuevo». Ella cerró los ojos, apoyó la frente en su pecho, como si pegara allí todo lo que aún no sabía decir. Nolan respiró el olor de su cabello. Guardó eso en el pecho como si fuera un tatuaje invisible. Luego, sin palabra más, la soltó. Despacio se la entregó al hombre de la granja. Y cuando ella miró hacia atrás, él ya caminaba hacia el camino de arena, de regreso al nada de donde siempre perteneció. Nolan caminó hacia Al-Hassan, que aún estaba parado en la sombra magra del árbol seco, moviendo la cabeza como si sintiera que todo había cambiado. Pasó la mano por la crin polvorienta del caballo, sintiendo cada pelo áspero rozar sus dedos callosos. Apoyó la frente en la del animal otra vez, cerrando los ojos, como quien hace una plegaria muda. «Gracias, viejo amigo», susurró bajo, para que nadie escuchara excepto el bicho y el viento. Luego soltó las riendas, como dándole libertad al único compañero que quedó cuando todo lo demás se derrumbó. Desde la portilla, Evelyn aún lo observaba, los ojos profundos tratando de grabar cada segundo. No gritó, no pidió que se quedara. Sabía que no servía. Algunas personas son como viento fuerte. Pasan, cambian todo, pero nunca se quedan en ningún lugar. Ella entendió eso. Y, dentro de ese pecho flaco, entendió también que lo que Nolan dejaba no era solo la oportunidad de comenzar de nuevo, sino un pedazo de él mismo, un hilo de fuerza que ahora ardía dentro de ella, justo donde antes solo había miedo. Nolan montó a Al-Hassan sin mirar atrás. Si lo hiciera, tal vez no tendría fuerzas para irse. Espoleó despacio, dejando que el caballo siguiera por el camino de arena que cortaba el pasto ralo, desapareciendo dentro del desierto que ya lo había tragado tantas otras veces. En cada paso, el viento golpeaba su espalda, levantando el polvo que escondía las huellas. Así tenía que ser. Borrar el rastro para no traer problemas a quien se quedó. La granja, pequeña, casi invisible, fue quedando atrás, devorada por el calor titilante que subía del suelo agrietado. Nolan no pensaba en volver, no pensaba en redención.
Sabía que no existía salvación para los errores que llevaba en los hombros, pero por primera vez no necesitaba perdón para sí mismo. Bastaba con saber que Evelyn respiraba, libre, en un rincón del mundo que no recordaba jaulas de hierro ni cadenas de odio. Y eso, para él, era todo. Cuando el sol alcanzó su punto más alto, Nolan paró en una loma de piedra, miró el horizonte que ardía como brasa viva. Allí, respiró profundo, sintiendo el sabor amargo del polvo mezclado con el peso del silencio. Se quitó el sombrero, pasó la mano por el cabello grueso, dejó que el sudor corriera por su frente. Una sonrisa leve, casi imperceptible, cruzó su rostro, endurecido. Quizás fuera solo el viento, quizás fuera solo el peso que se iba, y sin palabra giró a Alazán hacia el nada, el único lugar que siempre lo recibió sin preguntar quién era. Allá abajo, en la granja, Evelyn se sentó en la veranda de madera, abrazada a la chaqueta demasiado grande para su cuerpo frágil. El viento despeinaba los mechones de su cabello, pero a ella no le importaba. Sabía que, de ahora en adelante, era ella contra el mundo, pero esta vez sin jaulas, sin rejas, sin voces diciendo que no tenía salida. Cerró los ojos, sintió el sol golpear su rostro y por primera vez en años respiró profundo. Allí, en ese polvo silencioso, una historia se cerraba. No como un final perfecto, sino como una promesa viva de que comenzar de nuevo es, a veces, todo lo que uno necesita.